Tridente Aceleradora. Bienvenidos al 17º webinar de Aceleración Tridente, la desintegración de la vieja realidad y la imagen frente al encierro. El acelerador de hoy, Ulises Castellanos. Es director académico de la Fundación Elena Poniatowska, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Cuenta con una maestría en Narrativa y Nuevas Tecnologías por la Universidad Panamericana, en la que actualmente es profesor de fotoperiodismo. Es columnista semanal sobre imagen y fotografía en La Silla Rota y colaborador semanal en Politico.mx. Ha sido editor de fotografía en medios como el diario El Centro, Excelsior y la revista Proceso, en donde fundó la agencia procesofoto.com.mx, y en El Universal, en donde también se ha desempeñado como columnista y director de video. Trabajó como fotógrafo para El País Semanal y colaboró con la revista francesa Paris Match. Autor de los libros Manual de Fotoperiodismo, Retos y Soluciones, En la Mira, Ciudad Prohibida y 719, que conmemora 30 años del terremoto en la Ciudad de México. Ha presentado diversas exposiciones, entre las que destacan Memoria, Ciudad de México, Espacio en Construcción y Pekín, Ciudad Prohibida. Fundador y director de Círculo Rojo desde 2012, nuevo espacio para la enseñanza de la fotografía, la producción audiovisual y asesoría a medios. Con ustedes, Ulises Castellanos. Mi querido Ulises, bienvenido a esta sesión de aceleración, este webinar de aceleración. Un placer tenerte aquí con nosotros, querido amigo, como siempre, para narrarnos tu experiencia. Mira, aquí tengo un libro que me regalaste hace algún tiempo, ¿no? Una joya sobre la edición fotográfica. Entiendo que acabas de sacar otro libro, así que solo me toca, Ulises, darte la bienvenida, darte la palabra. Vamos a tener una exposición de alrededor de 40-45 minutos. Recuerden, quienes nos están acompañando, que pueden ir anotando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, el Q&A, o quienes nos están viendo en YouTube, pueden mandar por ahí también sus preguntas. Vamos a irlas juntando para que al cierre Ulises nos haga el favor de contestarnos estas preguntas. Ulises, bienvenido, un placer tenerte aquí en Tridente Aceleradora, y te dejo el micrófono y la cámara para tu uso exclusivo, querido amigo. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Gracias, Gaby, Omar, están alrededor de cumplir un año aquí en Tridente Aceleradora y los felicito por ello. Agradezco mucho la invitación. Efectivamente, vamos a hablar hoy de la destrucción del viejo mundo que conocíamos hasta hace unos 8 o 9 meses y qué hacer hacia adelante, qué se está llevando la pandemia y también hacia el final, qué encontramos nosotros o qué hicimos desde el punto de vista documental, haciendo fotografía, haciendo video, de lo que nos está dejando el encierro y la cuarentena. Y ojo, estamos además en vísperas de un brote o rebrote o tsunami de nueva cuenta, en donde el virus está cada vez más cerca. Entonces, vale la pena que platiquemos sobre esto. Esa va a ser más o menos la línea de conducción y pues con mucho gusto, permítanme compartir la pantalla para que podamos ir platicando sobre lo que les quiero contar. Más o menos la exposición durará unos 40 minutos. Si hay algunos videos, la gente que nos está escuchando, si se pone audífonos y si tiene un buen audio, lo va a disfrutar muchísimo más. Aquí estoy ya. Bueno, supongo que ahí me están viendo. Vamos viendo, Ulises. Perfecto. Vamos a hablar efectivamente de la desintegración de la vieja realidad y la imagen frente al encierro. Y por supuesto que, en primer lugar, bueno, por supuesto me presento como lo que ha definido la vida que soy, ¿no? Un fotoperiodista, un periodista con una X trayectoria en la que, sobre todo, ha estado presente en momentos claves de lo que ha pasado en el país, por el trabajo que hice mucho tiempo en Proceso y demás, pero sobre todo por el tema del enfoque en el conflicto, el tema de hacer... Yo tuve, digamos que la oportunidad de ser fotógrafo en una época, hablo de los 90s y la primera década del siglo XXI, en la que era relevante ser fotoperiodista, en la que tenías un espacio para trabajar y que además viajabas y hacías muchas otras cosas. Les voy a mostrar, entre otras cosas, parte del trabajo y sobre todo qué es lo que destruyó mi sistema nervioso central. Yo comencé trabajando en los 90s, cuando estudiaba periodismo. Uno de mis primeros viajes fue a Cuba. Hice muchas imágenes en Cuba sobre el periodo especial, sobre la época en aquel entonces.
cubrí los mundiales de Francia y Estados Unidos. Esta es una fotografía, la de arriba a la derecha, de cuando perdimos en los penaltis allá en la Copa de Estados Unidos y el jugador número 12 abandonaba la cancha. Y por supuesto, el levantamiento zapatista de 1994, el ZLN. A lo largo de mi carrera siempre me he enfocado en el tema del conflicto armado y con un enfoque, digamos, sobre las afectaciones en lo humano, ya sea lo familiar, los niños, la infancia, el dislocamiento, el descarrilamiento de la vida social, algo parecido a lo que estamos viviendo hoy en día a nivel global que tiene que ver con esta pandemia. Y si me permiten, les voy a poner un videíto que les voy a compartir de imágenes mías de una década de trabajo para que entendamos por qué les voy a decir lo que les voy a decir, por qué hablo de una vieja realidad y voy a tratar de plantear algunas líneas hacia adelante de lo que puede venir en lo que va a ser, lo que es el desarrollo del trabajo profesional. Vamos a ver este video, dura 3-4 minutos y enseguida seguimos platicando.
Bueno, pues ese es un resumen sencillo de lo que ha sido la destrucción del sistema nervioso central en mi persona. Por supuesto, han sido años de mucho trabajo y tiene que ver con todo el mundo que conocíamos antes. Finalmente, buena parte de ese trabajo, básicamente he donado todo mi material de negativo a la Fototeca Nacional, más de 105,000 negativos que ya están a resguardo, digamos, de la nación. Este trabajo lo presenté en Harvard en una conferencia que dimos por allá. Y bien, esta vieja realidad donde los medios éramos el intermediario entre la sociedad y los acontecimientos, entre la sociedad y los protagonistas de la política, del deporte, de la cultura y demás, se ha venido derrumbando. Ya se venía derrumbando por la irrupción, por supuesto, de las redes sociales, del internet, del periodismo ciudadano, de la multiplicidad de blogs y además la fragmentación de audiencias. Pero una vez que llega también el coronavirus, esto se acelera. La aceleración que hemos venido experimentando ha derrumbado por completo el viejo modelo de comunicación que teníamos, no solamente en México, sino a nivel, por supuesto, a nivel global. En los últimos meses, decenas de colegas en nuestro país, en México, han perdido su trabajo en medio de esta pandemia, y no solo por aspectos estrictamente económicos, sino por una combinación del derrumbe de conexión que tiene, por ejemplo, diarios o revistas con las audiencias, pero acelerado también por la pandemia, donde la gente no podía tampoco salir a comprar un periódico, una revista, y todos nos fuimos a lo digital de lleno. Ya vivíamos en ese híbrido, pero este efecto, digamos, de encierro nos aceleró a irnos hacia lo digital. Este mismo webinar es precisamente, de hecho, un efecto post-pandémico en el que estamos todo el día metidos en estas pantallas. Los medios mexicanos decidieron, entre otras cosas, prescindir de editores visuales y, por supuesto, de fotógrafos, quedándose con lo mínimo. De departamentos de 20, de 25 fotógrafos, hoy operan con 2 o 3 fotógrafos y lo demás son agencias y redes sociales. Esta crisis, como bien decía, no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, pero la velocidad con la que se han liquidado plazas es de terror, no solamente en el mundo de la fotografía, diseño, reporteros, gente de televisión, ha sido paulatino y permanente y ha sido en una sola dirección. La fragmentación por completo del trabajo que hace apenas 10 años era uno de los trabajos más relevantes que podías hacer en términos de comunicación. Bien, solo en los últimos meses, por ejemplo, los diarios Milenio, Reforma, El Heraldo de México despidieron a 18 colegas, me refiero solo fotógrafos. Y lo mismo hicieron en meses anteriores el Universal, Excelsior y otros medios. Prácticamente todos, no hay uno solo que no haya tocado sus redacciones. Sus redacciones se han convertido en un piso, todo el mundo en home office, y se ha convertido en redacciones, digamos, dispersas, que no son de más de 30, 40, 50 personas. Y en el caso de los periódicos o medios grandes que están haciendo su trabajo en web, estamos hablando de 150 personas máximo que están trabajando ahí. Según un reporte internacional de CariCast, un portal que se dedica a medir los peores y mejores trabajos en América, colocó el trabajo del fotógrafo en el sitio 195 de 220, es decir, en el sótano de los trabajos más mal pagados, con altos índices de estrés, con una calidad de vida que raya en lo esquizofrénico, y va en caída libre. El ser fotógrafo es equivalente a está arriba un piso nada más de ser taxista libre, sin aplicación, imagínense ustedes. Bueno, pues ese ranking colocó además al periodista y fotógrafo tres sitios aún más abajo este mismo año, pasando ya al 198. Es decir, es el peor momento para decidir ser fotógrafo o ser fotógrafo de prensa. Y eso también le afecta a fotógrafos de otro tipo, de otros cortes, porque no hay quien lo pague, no hay dónde se pueda, digamos, desarrollar. Y así vamos en una caída libre que nos está llevando, por supuesto, a repensar y replantear el trabajo de la documentación visual. Atrás quedaron los momentos de gloria, de esos momentos de relevancia, desde Robert Capa para acá, James Natchway, Sebastián Salgado y otros,
de ser fotógrafos que narraban lo que pasaba, ¿no? El terremoto 85 fue claramente protagonizado por los fotógrafos de la época, Francisco Mata, Pedro Valtierra, Marco Antonio Cruz, pero esos tiempos se han acabado. La prueba es 2017, terremoto 2017, prácticamente, aunque hubo mucha foto y buena foto de parte de los fotógrafos profesionales, pues obviamente no se distinguió una narrativa como la que se distinguió en los 80s. Atrás quedaron esos momentos y hoy el entorno laboral es inestable, peligroso y poco gratificante en lo general. A este tema hay que sumarle el tema de que los salarios han caído, se ha devaluado el trabajo de los colegas en los medios. Y réstele los descuentos COVID. Estamos hablando de reducciones del 30 al 50% en los ingresos de quienes han conservado su trabajo. Aunque la mayoría de los casos dicen que será temporal, veo muy difícil que las empresas vayan a regresar a los niveles que tenían de salario de 90 y 100% que teníamos antes de la pandemia. Yo creo que los sueldos en general van a terminar una devaluación del 25 a 20% promedio general. ¿Y cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo es que de repente todo esto, por supuesto, se aceleró con el virus, pero ¿por qué los medios despidieron a decenas de colegas de un plumazo? Un tema de desesperación. También hay un tema de combinación para los que nos estén viendo fuera de México. También cambió el modelo de financiamiento de los grandes medios cuando este gobierno ha decidido reducir al mínimo el apoyo gubernamental en publicidad, como de hecho sucede en otros países. Entonces la combinación es tremenda. No hay público, no hay subsidios en federales en términos de publicidad. Los anunciantes privados también han migrado a las nuevas plataformas, de tal manera que si uno va a un periódico encuentra muy poca publicidad privada también. Y la gente ya no está acostumbrada, la gente ya consume información de manera gratuita, no está casi dispuesta a pagar. Apenas es un éxito el trabajo que están haciendo en el New York Times, poniendo muros de $1, de $2 para ver más contenido, pero es uno de los mejores diarios y es casi el único que lo puede hacer, aunque la tendencia podría ir hacia allá. ¿Qué retos se enfrenta hoy el fotoperiodismo moderno? ¿En dónde digamos que se nos requiere ahora? Llegamos aquí porque no se atendieron las alertas, porque no se tomaron iniciativas por razones económicas y porque el costo interno de despedir gente en realidad es barato. ¿Cuáles son las diferencias entre lo que queda de la industria editorial y los portales web de noticias? Bueno, pues es el espacio. Los periódicos están limitados en espacio y en producción. Por supuesto, los tirajes se han venido para abajo y se ha querido potenciar el desarrollo de los contenidos en la web. Dicho todo lo anterior, el tema hacia adelante tiene que ver con el contenido y ya no es la foto en sí misma. Hoy cuando contratan o quieren un fotógrafo en un medio incluso impreso, quieren que sepa hacer video, que por supuesto sepa escribir, que sepa editar, que sepa de audio, que entienda de nuevas tecnologías. Es decir, el periodista del presente hacia el futuro tiene que multiplicar sus herramientas de oferta para medios que son ya multimedios. Sumen a los minisalarios el desgaste emocional y físico que representa salir a diario como periodistas y además en este contexto, digamos, de riesgo por el COVID y además, como siempre, trabajar en contra del tiempo y en situaciones de alto riesgo. Bueno, desde mi punto de vista, hoy en día los géneros periodísticos están también mezclados. La fotografía informativa compite con lo que hacen los usuarios en redes sociales y aunque los profesionales ya perdimos obviamente el monopolio de la imagen hace mucho tiempo, de todas maneras el fotoperiodista sigue siendo un factor de verificación, como lo es el periodista en términos generales. Frente a la manipulación y las fake news, es muy importante el trabajo del periodismo. Por eso creo que de todas maneras las redacciones o el trabajo de los reporteros no va a caer a cero, porque siempre se va a necesitar un área profesional. Necesitamos programas de radio, como el que conduce la querida Gaby Risco. Necesitamos que haya periodistas profesionales que ordenen, que jerarquicen la información y que la comuniquen. Eso siempre se va a necesitar, pero efectivamente ahora se está necesitando en menores cantidades. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para adelante? Permítanme compartirles lo que dice John Foncuberta, que es un analista de la imagen muy importante, y les voy a dejar con esto un par de minutitos. Hacia el futuro. Lo que importa es que solamente el profesional pueda hacer fotografía profesional, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de construir una narrativa sólida. ¿Cómo vamos a enfrentar esta nueva realidad? Aquí nos lo va a decir el buen Foncuberta, una charla que tuvimos hace poco.
La fotografía se está diluyendo en una categoría de imagen mucho más híbrida, una categoría de imagen absolutamente mestiza. Hoy es prácticamente imposible discernir qué queda de fotográfico en muchas de las imágenes que circulan en los medios de comunicación, en Internet, etcétera, con apariencia fotográfica. Por lo tanto, en el momento en que el estatuto icónico, la apariencia, no sea diferenciable, la idea de un estatuto, una naturaleza de aquello fotográfico se tambalea, ¿no? Entonces hoy las imágenes tanto da lo que sean. Lo importante es los valores que transmiten, la información que circula, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el futuro de la fotografía? Yo creo que incluso la pregunta deberíamos plantearlo ya de una manera más amplia, más abierta, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la imagen? Porque la fotografía se ha disuelto en la imagen. La saturación visual reduce nuestro tiempo de contemplación y nuestra capacidad de memoria. Cuando estamos en Instagram, no le dedicamos ni un segundo a una imagen. Más o menos se calcula 0.3, la fracción de tiempo de un segundo en que la gente ve una imagen. Se pelea por el tiempo, por la capacidad de retener la atención de los usuarios. Así las cosas, no hay manera de ganarles en tiempo y oportunidad a los usuarios de redes cuando ellos están subiendo cosas, pero no necesariamente suben cosas que tienen una posibilidad de verificación. Ahora que hemos estado en medio de la pandemia, muchas fotografías habían circulado al principio de cómo estaban los hospitales y cómo estaban pasando las cosas adentro, porque los fotógrafos no habían logrado entrar, digamos que a la primera línea de la trinchera cuando nos encerramos todos hacia finales de marzo, abril y sobre todo en el mes de mayo. Esto nos lleva a reflexionar sobre el objetivo actual del fotoperiodismo, de la fotografía documental. Si antes nuestra tarea era difundir, así fueron las cosas, hoy se trata de verificar mediante la idea general de así lo vi, es decir, así lo vi yo, y estas son sus historias. Entonces, yo estoy enfocado ahora en ese tema, es decir, en hacer fotografía documental, pero ya no a partir de necesariamente tener ni la verdad absoluta ni la necesidad de difundirlo a través de un medio, no, sino de contar historias personales, personalísimas. Ahorita les voy a enseñar de qué les estoy hablando. No se trata, desde mi punto de vista, ya pues de denunciar los horrores de la vida o de conocer los hechos a través de relatos con imagen o audio, sino de levantar historias y construir una narrativa que genere interés en la gente más allá de la nota en imagen. Es por ello que hoy en día el fotoperiodista promedio tiene que multiplicar sus habilidades, como lo mencioné antes. Debe incorporar video, capacidad de síntesis, suficiente para hacerlo también rápido, preciso y breve. Y pienso que adicionalmente los medios deben usar mejor la imagen fija y también en movimiento, que es el video, para presentarlas a sus audiencias. Y obviamente la imagen es un ancla. La gente consume incluso en Internet más video que fotografía y por supuesto está por encima de cualquier medición de lectura. La gente consume y comparte videos. Entonces la idea es crear una interactividad que, digamos, que le permita al consumidor de información ofrecerle oportunidades para que él saque sus propias conclusiones. Se tiene que hacer una comunicación de ida y vuelta, totalmente horizontal. Si bien cuando yo estudiaba periodismo nos enseñaron que la comunicación era vertical, ¿se acuerdan del mensaje, no? Que había el mensaje, el receptor, el medio y el receptor. De pronto pasamos a una horizontalidad donde la comunicación, el emisor, son igual los consumidores que los protagonistas. Y me atrevo a decir que hoy es incluso, digamos, diagonal o transversal, porque estamos haciendo cosas que tienen que ver con multimedia, audio, fotografía y un montón de cosas que son necesarias para atraer la atención de los usuarios. Todo se vale, pero no todo funciona, ¿eh? Hoy debemos multiplicar los canales de comunicación desde medios tradicionales hasta nuevas plataformas, pero hacerlo bien, de manera profesional. Y, por supuesto, aprovechar las redes sociales y su infinita penetración para llegar a todo tipo de audiencias. Bueno, ¿qué hice yo durante la pandemia? Además de guardarme y de seguir las instrucciones de Gaby, hice un trabajo que tenía que ver con hacer clics a la distancia. Todos mis amigos o toda la gente que yo tenía a mi alrededor, inclusive mi familia y demás,
todos estábamos encerrados y pasamos horas en los teléfonos hablando por FaceTime, por WhatsApp, por Skype y todo lo demás. Bueno, yo decidí fotografiar con la complicidad de mis amigas, de mis amigos y de la familia, su propio encierro a través de sus teléfonos y yo dirigiendo la toma desde la comodidad de mi propio encierro. Este es un trabajo que de alguna manera explora el espacio ajeno desde casa. Yo hice todo este trabajo sin salir de casa, es decir, es un trabajo completamente a la inversa de lo que tradicionalmente hacía un fotoperiodista. Lo hicimos desde aquí haciendo un registro diario y decidí fotografiar a 40 de mis contactos exclusivamente de mi teléfono para cerrarlo en la famosa cuarentena del mes de mayo. Les voy a presentar las fotografías aquí para dejar el testimonio de lo que fue nuestro encierro. Esto está traducido en un libro y pronto voy a presentar la exposición. Decidí fotografiar a mis amigos a partir de sus propios teléfonos, por eso el formato que están viendo aquí es ese. Es el primer trabajo que se hace de esta manera, dirigiendo a control remoto, haciendo la fotografía y además donde se ve la cara del fotógrafo. Ahí pueden ver que en el recuadrito chiquito yo también aparezco en el momento de disparar la toma, ¿sí? Y hay fotografías que hice, como podrán ver la de Juan José en medio, desde la cama. El encierro nos tenía a todos dando vueltas en la casa y yo decidí ver cómo estaban mis amigos, Sandra Becerril, Zaira, escritores, y los numeritos que aparecen ahí, hagamos memoria, ¿eh? Ese numerito que aparece en la foto central, 4,767, es el número de muertos que iban ese día en México. Hoy estamos llegando casi a 90,000 jóvenes. En mayo, cuando estábamos totalmente encerrados, esas eran las cifras. Para cuando fotografié a Zaira, la foto a la derecha, hacia finales de mes de mayo, ya íbamos en 9,044 muertos. Cada imagen tiene el número de muertos que iban en ese día. Este es mi hijo Pablo, jugando, por supuesto, en Xbox y fotografiándolo yo a distancia. A mis colegas periodistas, Ariel Mostazos, el corresponsal en Washington, allá cuando fotografié a Ariel, él tenía en el país 101,196 muertos en Estados Unidos. Estamos hablando de que hoy ya esa cifra está duplicada. León Krause, que vive en Los Ángeles, también lo fotografié con esta técnica, y a López Dóriga también acá en su casa en Polanco. A mis amigos en París también los retraté cuando allá estaban teniendo 28,717 muertos. Y la verdad es que fue una experiencia interesante porque platicábamos y en algún momento yo les hacía una fotografía y después agregaba todos esos datos para darle esta narrativa absoluta de trabajo a distancia, ¿no? Tanto un colega mío, amigo de todos nosotros, Aurelio, en Japón, un país que en ese momento tenía 808 muertos apenas, y otros amigos tanto en París como en México. Así las cosas, fotografié a 40 personas, sobre todo artistas, colegas, fotógrafos, familia, que estaban viviendo el encierro como lo estaban viviendo. Y esto registra, o va a quedar un registro, para que no se nos olvide lo que significaba cuidarse. Obviamente, este autorretrato me lo hice ya el último día, cuando en México había apenas 9,930 muertos. Hoy hay 10 veces eso. Y esto se cerró en mayo 2020. Y digamos que fue mi terapia ocupacional, que fue registrar a estos 40 amigos y colegas. Por último, quiero presentarles en esta hibridación de imagen un trabajo que hicimos en colectivo con un amigo mío, periodista, psicólogo, para hacer de nuestras sesiones de Zoom también algo importante. Entonces, hicimos este trabajo que de hecho patrocinó la Fundación Elena Poniatowska. Hicimos un documental sobre el encierro, reclusos, durante el mismo mes de mayo y un pedacito de junio, donde entrevistamos a nuestros amigos, conocidos, pero aquí en todo el mundo. Les voy a poner este video. Con este video voy a terminar la presentación y estaré abierto a sus preguntas y respuestas. Este video dura 4 minutos y medio. Es solamente un tráiler de horas de grabación de los efectos del encierro. Y quiero que le presten atención porque si nos volvemos a encerrar, vamos a volver a sentir esto. Esto lo hicimos a partir de las emociones, del asco, de la sorpresa, del hartazgo. Y esto es lo que dice la gente en España, en Francia, en Londres, en México, en Buenos Aires, en Chile, cuando los entrevistamos sobre sus emociones en el encierro.
Vamos a ver esto, jóvenes, y enseguida estoy listo para sus preguntas y respuestas. Hijo de puta me va a decir qué es lo mejor para mí. No nos contagiemos, ¿qué? El virus más fuerte que hay en este país no es el coronavirus. Los médicos, ahora los médicos son inteligentes. Si son un manga de imbéciles. Eso se está yendo a la mierda. Mal. La pandemia saca lo peor de uno. Querer que muera el de al lado y no uno. Yo me quiero morir con todos. Nos encerramos, o sea, yo no, todo el mundo quédese en casa, no existía la opción de obedecer o no obedecer, simplemente es así, ya, como la muerte. Sabiendo que no iba a haber entierro y que iba a estar solo. Vamos, un amanecer así de madrugada cuando me llamaron que había fallecido y ya no lo volvimos a ver. No pudieron reunirse. Ellos son de una familia súper tradicional del pueblo de ahí de San Antonio Tecómic. La mamá sobaba huesos. Que alguien resigna su derecho o su necesidad de realizar un rito funerario en función de una salud comunitaria, no solo del derecho individual. El confinamiento y el coronavirus es una suerte de catalizador de procesos neuróticos. El que se peleaba con la mujer se pelea más con la mujer, el que no le gusta su trabajo ahora le gusta menos. Yo lo que no soporto, me he dado cuenta, es el control. Tengo a mi hija y no tengo con quién dejarla y soy mamá soltera y ni modo de dejársela al poli en la entrada, ¿no? ¿Y ahora? A ver, vamos a Skype entonces. Los hombres se enloquecen y enloquecen a las mujeres. Las enloquecen detrás de ellas como unos perritos falderos. Entonces mis amigas están que ya no pueden más. Como lo que te habilita a salir a la calle, pasear el perro, toda la gente agarra perros de donde sea y salen. Prima la salud por encima de la vuelta al trabajo. Pues hay personas que viven del día a día, si no, no comen. Lo que estamos viviendo es inusual. Por ende, la forma que tengamos de reaccionar también va a ser inusual. Sacaron a los militares, a la policía a la calle con toque de queda. Y eso efectivamente, evidentemente era con una respuesta al estallido social. Desde la ventana se generan unos ejercicios de opinión sin tener ni puta idea de nada. Trajeron naranjas. Pues vi una, la apreté y no me gustó y la dejé. Y se me volteó a ver como diciendo, ahora te la tragas y casi me la meto a la boca, ¿no? A ver, señora, ¿usted cree que por agarrar los guantes ya está inmaculada la...? Pero por supuesto que no. No sé si estoy aprendiendo algo, aunque sea dolorosamente. No aprendí nada. 7 de la tarde, fuera de mi jornada ya laboral. Se te ha ido todo. Tú te levantabas todas las mañanas, ibas al trabajo y después el empresario te ha dicho, pues mira, ya no. Va a haber violencia, va a haber inseguridad. Te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque va a haber hambre. Antes, ¿no? Lo que mata el capitalismo es increíble, ¿no? Estoy buscando caminos que tienen muy poco que ver con el negocio, muy poco que ver con el lucro, muy poco que ver con la explotación. Yo me veo como mucha gente, ¿sí? Que tiene que seguir trabajando. Pero yo no sé vender por internet. Trabajé para hacer ricos a muchos. El virus ha hecho una poda. Está acabando no solo con los viejos, sino con los gordos. Está acabando con los excesos. Ninguna de las personas que vos has entrevistado tiene ni puta idea de cómo es vivir con nada. Nunca había sido tan consciente de mis privilegios. He dejado de pensar qué haré cuando pase la cuarentena. He perdido el miedo a una nueva prórroga. Cada vez siento menos, cada vez siento más.
peinado, hombre. Pues bien, con esto termino, jóvenes. Muchas gracias. Con gusto podemos platicar o abrir el panel. Te veo ahí con una sonrisa terrorífica, mi estimado Claudio. Espero. Están buenas las preguntas, Ulises. Me imagino. Pues nada, voy a dejo de compartir mi pantalla para que nos podamos ver. Buenísimo. Y pues estoy a sus órdenes. Excelente. Solamente comentar, Ulises, antes de arrancar con esta sección de preguntas y respuestas, porque entiendo que al principio tuvimos algunos problemas técnicos con tu presentación. Solamente recordar, Ulises Castellanos es un extraordinario consultor en temas de imagen, producción audiovisual, es fundador y director de Círculo Rojo, es director académico de la Fundación Elena Poniatowska. Bueno, Ulises, eres muy inquieto. Ya vimos además este extraordinario documental que nos estás compartiendo, digamos, una pequeña muestrita, una pequeña prueba, columnista y experto en temas de imagen, de fotografía, de producción audiovisual, etcétera. Entonces, ahora sí, mi querido Ulises, ya dando estos prolegómenos propios de tu currículum, arrancamos con algunas preguntas. Tenemos muchas, Ulises, entonces voy a tratar de ir como planteándolas rápidamente. Sí. De Ángel Wilhelm Vázquez dice: felicitaciones por su planteamiento novedoso y actual, su análisis de los medios. Me llamó la atención la cantidad de personal despedido de este sector, nos dice Ángel. ¿Qué opinión tiene de la dignidad laboral de los trabajadores de los medios, fotógrafos, periodistas? ¿Cómo dignificar, dice, el trabajo tan importante que realizan en la era COVID-19? Felicidades, dice Ángel Wilhelm Vázquez. Ulises. Sí, bueno, mira, Ángel, en nuestro país, en términos de organización laboral en los medios de comunicación, no existe, no hay tal. No es como en los casos de Chile y Argentina, que tienen organizaciones. Por ejemplo, en Argentina está una especie de sindicato de fotógrafos. De hecho, para entrar a trabajar necesitas inscribirte con ellos, que es el otro extremo. En México eso nunca ha sucedido. No existe ningún tipo de organización, salvo algunos sindicatos en algunos periódicos, pero en realidad no existe ningún tipo de defensa organizada. Y tampoco está como en la cultura de los colegas de los medios. Una vez que te llaman de recursos humanos, ya todo el mundo está acostumbrado a pasar por su cajita y bye. El problema está... ¿El caso de Notimex, no, Ulises? Bueno, el caso de Notimex. En este caso están entrampados ahí. Está el sindicato, están los activos y tienen un montón de problemas alrededor, pero tampoco hay una solidaridad nacional de qué está pasando con los periodistas en Notimex. No hay mucho que hacer, lamentablemente, porque además ahorita con el paraguas del COVID, toda argumentación es posible y además es real. Es decir, sí cayeron los ingresos de las empresas. ¿Qué vas a alegar si una empresa no tiene ya para sostener tu sueldo? La diferencia es que antes salías de un periódico quizá o de una redacción y te podías incorporar a otra. Eso ya es lo que no está pasando porque todas las demás están igual. Entonces no se está reabsorbiendo a esa fuerza laboral. Muchos colegas están haciendo otras cosas, están trabajando en relaciones públicas, hay quienes están manejando un Uber. La industria no está reabsorbiendo al periodista, simplemente se dispersó y están quienes se sostienen y quienes están experimentando otro tipo de cosas. De acuerdo. De Vicente Sánchez Campuzano, Ulises, y en estas circunstancias pregunta, ¿cuál es el valor de la imagen expuesta en museos y galerías de manera física e impresa en un entorno, por lo que entiendo, pues altamente digital como el que acabas de presentarnos, Ulises? Mira, ¿cuál es el valor? En este momento prácticamente están suspendidas todas las exposiciones, digamos, presenciales. Presenciales es un decir, ¿no? Físicas. WordPress Photo está aquí en el Museo Franz Mayer. Yo no he podido ir, no sé incluso si se puede visitar o no, si está abierto por ciertos horarios. Obviamente, todo lo que nos congregaba alrededor de las acciones presenciales se ha venido abajo. ¿Cuál es el valor? Pues el valor de la resistencia, el valor de mantener ese tipo de actividades. El problema está en que en medio de esta crisis sanitaria es muy difícil apelar a la congregación de las personas. Entonces,
todas estas iniciativas tienen adicionalmente una salida virtual. Mañana empieza un encuentro de fototecas nacional y por primera vez se va a hacer todo vía Zoom, incluidas las exposiciones y presentaciones. Esa es la nueva realidad. De acuerdo, Ulises. Ahora sí que imposible hacer un Spencer Tunick en un contexto como estos, ¿no? No, imagínate. Tendría que hacer algo como de a 3 metros de distancia y podría ser una experimentación interesante, pero con muchos protocolos. De acuerdo. Yolanda Luna nos pregunta, Ulises, a las personas, dice, les importa saber de otras personas y todos estamos comunicando algo en un montón de medios y soportes. Dice, ¿cómo diferenciar ahora al que comunica formalmente desde una posición institucional, empresarial, organizacional, frente a cualquier otra persona que se está relacionando en grupos sociales? Y dice, ¿y cuál ha sido el desarrollo reciente de estos influencers que ahora se contratan para informar o relatar desde el ámbito del negocio comercial? ¿Qué opinas de ello, mi estimado Ulises? Te dice Yolanda Luna, saludos y un fuerte abrazo. Le mando saludos a Yolanda. Gracias por tu pregunta, bastante compleja, muy buena pregunta, pero bastante compleja. Trataré de responderlo más o menos rápido. Al público, al usuario en general, el usuario en general ya no distingue a un profesional de un usuario X o Y. La importancia que le dan a los influencers tipo Chumel o Luis Comunica o los que incluso no conocemos en este momento, es equivalente a un tema de conexión de confianza emocional, ¿sabes? No les interesa saber qué es lo que habían hecho antes o si están diciendo cosas con algún respaldo sustentado. Hoy en día el comunicador vive prácticamente de su capacidad de empatía con los usuarios, con los consumidores de información, de su credibilidad. Ese sigue siendo un factor muy importante. Y con su asertividad, es decir, que lo que comunica corresponda a los hechos, ¿no? Por decir algo, los programas de radio, su rating en realidad se basan en función de las personas que están detrás del micrófono, ya no tanto de la marca. Hemos visto cómo han brincado conductores de uno a otro y se van llevando su rating para allá. O los que están en Facebook o en YouTube, pues mantienen ratings increíbles, hasta de 20 o 30 millones de usuarios. Ahora, eso lleva un riesgo, el tema de la no verificación y que cualquiera de estos influencers puede decir una barbaridad y puede pasar algo catastrófico a partir de esa fuerza de credibilidad que tienen, ¿no? Y que no tienen, otra de las cosas que luego se señalan, Ulises, los códigos deontológicos de la formación periodística, ¿no? Que tienen que ver con ciertos, digamos, marcos ético-morales del trabajo profesional de un fotógrafo o de un periodista. Así es. Nos comenta Jorge Reyes, que básicamente es una felicitación. Dice, me parece increíble el experimento de las fotos, excelente idea. Simplemente un comentario ahí de Jorge Reyes. Y otra pregunta que tenemos por aquí de Óscar Arriaga Salas. Ulises dice, ¿quiere decir que ahora nuestra narrativa tiene que ser más parecida al libro de los americanos o el de Tulsa? ¿Ese es el camino? Pregunta Óscar Arriaga. Yo creo que ese es uno de los caminos. Si queremos ser relevantes o incidir en la conversación, tenemos que aportar cosas adicionales y en el mainstream, digamos que ya dominan las grandes corporaciones. Si tú tienes un evento como las elecciones en Estados Unidos en noviembre próximo, pues te puedes enterar perfectamente por la AP, AFP, Fox News, CNN o los medios locales. Pero lo que no vas a saber es qué está pensando el votante promedio norteamericano si no van a su casa y platican con él y hablan de una familia. ¿Cómo va a votar una familia norteamericana? Si encontráramos una familia norteamericana dividida en el seno familiar entre quienes apoyan a Trump o Biden, sería muchísimo más interesante para el usuario final. Cuando yo hice el trabajo del telefónico, el de pandemia, lo terminé publicando en este pequeño librito donde se condensan las fotografías y las historias de cada uno de los que están ahí. Y esto, aunque es una cosa bastante modesta, circula bastante bien de entrada entre mis amigos que están aquí y la gente que quiere saber de eso. No es un aspecto noticioso, pero es un aspecto que reafirma el yo así lo vi. Sí. Yo así lo vi, como el caso del video final que les pusimos. Me gusta mucho esto que planteaste, Ulises, con el así lo vi yo, digamos, enfoque que acentúa la puesta en valor de la perspectiva personal, el contar estas historias, levantarlas y construir narrativas. Felicitaciones. Adriana Bravo, Ulises nos pregunta,
¿Crees que la estética de las imágenes que consumimos se modificó para quedarse, aún después de superada la pandemia? ¿Cambió nuestra perspectiva estética? Porque pues ves que dicen que también está cambiando nuestra perspectiva ética, Ulises. ¿Qué opinas de esto? Sí, yo creo que ha cambiado también en parte la estética. No sé si les pasa a ustedes, ahora que de repente estamos viendo Netflix o algo, claramente sabemos que una película no se hizo hace 6 meses, ¿verdad? Buenísima. Ya vemos a la gente demasiado cerca. Sí. Se saludan hasta de a 2 besos. O soplándole un pastel, Ulises, ¿no? Sí, que ya lo... Sí, ¿no? Que ya no comas eso. Exactamente. Nos estamos dando cuenta que éramos altamente promiscuos, es decir, no nos da, ya no nos enfermamos de nada ahorita, ni del estómago, ni de la gripa, ni de nada, porque nos la pasábamos demasiado cerca. Hoy muchas cosas funcionan como siempre tenían que haber funcionado. Cada salsita tendría que tener su plastiquito y no, nos la traían y la pasaba de una mesa a otra y el mesero te traía los platos y te venía platicando. Le daba su rociada, mi querido. No, claro que ha cambiado la estética. En términos de imagen, hay un libro muy bueno al que convocó Francisco Mata, que es el Coronalibro, que también se presentó de manera digital. Y la imagen que mandó los usuarios, la gente de redes más algunos profesionales, habla de una imagen mucho más limpia, más minimalista, ¿sabes? Yo creo que estamos yendo hacia una imagen menos barroca y más minimalista, más con sana distancia, incluso en lo visual. Perfecto. Por ahí, Claudia Martínez nos pregunta, ¿qué va a pasar con WordPress? Ulises, ¿qué va a pasar con ese? ¿Con el WordPress Photo? Sí. No, pues no va a pasar nada. Se suspendió la premiación en Holanda de manera presencial, porque era en abril, y pues se les digo, triste para los premiados, porque pues no hubo fiesta, ¿no? Les mandaron su premio y su libro, pero no hubo estas congregaciones, ¿no? Es como... ¿Te haces comunidad también, Ulises? Sí, claro, y además pues todo el mundo viajaba o viajábamos por allá y hablábamos con los amigos, etcétera. Todo eso se fue al Zoom. No va a pasar nada, es decir, está convocado se va a convocar para el siguiente periodo y estoy seguro más bien que el próximo WordPress Photo va a ser sobre la pandemia. Es decir, todos los fotógrafos del mundo van a mandar imágenes de lo que hemos visto o vivido en este periodo. Entonces, el próximo WordPress Photo va a sintetizar, es un premio que reúne a más de 5,000 fotógrafos de todo el planeta. Entonces, va a tener una presentación, yo creo que bastante particular la próxima entrega. No sabemos si vaya a haber una entrega presencial o sea virtual y descarguemos el libro. Las exposiciones se siguen moviendo, pero se visitan muy poco. Como verán, este año es un año realmente perdido. No creo que jamás hayamos visto algo así. Cancelación de cumbres. Se cancelaron las Olimpiadas. Cantan. O sea, ya. Sí, ahora sí que como para muestra un botón. Ulises, también Adriana Ramírez Gómez de un comentario, una felicitación. Dice, me encantó el video basado en los sentimientos que nos produjo el encierro. Es paradójico que este confinamiento nos obliga a movernos, a reinventarnos. Marta Shukunostli nos dice, qué emotivo y bellísimo documental, Ulises. Dice, ¿qué podemos hacer para curar nuestra memoria? ¿Cuál es la oportunidad de nuestra crisis? Como audiencia que estamos emocionalmente lastimadísimos, ¿dónde encontramos las historias que inspiren dentro de la narrativa que allá afuera cuenta y replica miedo, ansiedad? Dice, abrazo grande, maestro, desde Bélgica, Marta Shukunostli, mi querido Ulises. Gracias, Marta. Saludos hasta Bélgica. Híjole, yo creo que se trata de buscar las historias en nuestro entorno, ¿no? Yo siempre lo he pensado desde que yo me metí al tema del storytelling y demás hace algunos años. Está claro que las historias las tenemos aquí en la mente. Cuando la gente dice es que no sé qué contar o no sé de qué investigar, es muy importante la pregunta, ¿sabes? Cuando tienes enfrente a alguien que no sabe qué contarte de su vida, porque así no sé qué contarte, yo digo, ¿no sabes qué contarme? Cuéntame lo que descarriló tu vida. Empecemos por ser francos, ¿no? ¿Qué de todo lo que has vivido te cambió de la ruta, de tu plan de salida a destino B, pero que no lo lograste? ¿Qué pasó en medio que descarriló tu vida? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te abandonó? ¿Qué meteorito te cayó y por qué estamos aquí ahora? A partir de ahí se despejan un montón de cosas superficiales y la gente empieza a hablar de lo realmente importante. Si queremos trasladar esta experiencia
hacia el exterior, hacia la sociedad, tenemos que ir a los sitios correctos a hacer las preguntas correctas. Porque si uno pregunta en una sociedad o en un grupo, en una comunidad o una persona que en principio no conoces, la pregunta es clave para empezar a desarrollar una conversación. Y eso lo trasladas y lo llevas al resto de tu audiencia. Pienso que por ahí está, pero está en las preguntas contundentes, sencillas, alrededor. Por eso el trabajo que se hizo en conjunto, el de Zoom, nosotros planteamos 5 emociones. No le dijimos a la gente, platícame cómo estás. No, ¿cómo te sientes? Y háblame de la alegría, y háblame de lo que te da asco. O sea, nosotros condujimos la conversación. De acuerdo. Ulises, un par de preguntas más que ya se nos está acabando el tiempo, pero José Luis Torales Tobar nos dice, muy buena presentación, Ulises. ¿Cuál es el panorama post-COVID que visualizas en el fotoperiodismo mexicano? Dice, ¿hay oportunidades para entrar en algún diario o en alguna agencia fotográfica? No sé cuándo se va no veo que se vaya a reactivar. Incluso no veo que se vaya a reactivar para ese sector en particular. Está muy golpeado el tema de la imagen a nivel profesional porque tenemos a 70 millones de mexicanos con un celular en la mano. Entonces, el sentido... Además, periodistas y fotógrafos. Ulises. Sí. Y además han aprendido a encontrar alguna vertiente. Aunque la gente, la mayoría, toma video. Es muy raro que la gente en un accidente, clic, tome una foto. No, es más fácil poner el video porque pues lo que sea sale aquí, ¿no? Y cada vez son más potentes estas cosas. Entonces, los medios también lo consumen. Si tú ves incluso los grandes noticieros, vamos a ver esta imagen de no sé qué, del usuario. De Lord no sé qué. Se alimentan de allí porque es gratis, porque es interesante, hay que decirlo, pero esa gente que hace eso solo lo hace una vez en la vida. Yo jamás he visto que alguien que haya hecho un gran video viral haya hecho 2. De acuerdo. No, porque esas oportunidades solo se dan una vez en la vida para quien no se dedica a eso. Quienes hemos trabajado profesionalmente, lo que queremos es encontrarnos con esas posibilidades de manera sistemática. Ahora, nosotros los profesionales tenemos que dar soluciones a los medios. Si queremos entrar en una era post-COVID, que no sé cuándo va a ser esa era post-COVID, yo calculo que no va a haber vacuna este año, quizá el primer semestre de 2021 no. Y mientras no haya vacuna, tendremos que estar en casa y todas las demás medidas que ya conocemos. Si algún día termina la era post-COVID o entramos a una era post-COVID, espero que hayamos dejado atrás la superficialidad, espero que hayamos dejado atrás ciertos enconos y concentrarnos en lo importante. Hoy rejerarquizamos el tema de la salud, hoy nos volvimos a encontrar con la familia, quizá con los amigos, con las parejas, es decir, volvimos a ser un poquito más seres humanos, estábamos muy, muy distraídos, muy banales, muy pensando tonterías. Yo no sé por qué la gente ocupaba tanto tiempo en ir a un centro comercial, incluso sin comprar. Hoy creo... Hacer el famoso window shopping. Sí, y no todo el mundo aprende, porque apenas abren un centro comercial y ahí están las filas, ¿no? Bueno, ahí vimos fotos en imágenes en Brasil brutales, ¿no? Por ahí. Sí, somos adictos a la estupidez. Ulises, la última pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo, pero creo que está muy, muy buena esta pregunta que te envía Carlos Ortega. Dice, saludos a Ulises y al equipo. ¿Cuáles son las opciones entonces para el periodista, documentalista, en concreto, para darle salida a los proyectos fuera de los medios tradicionales, periódico, revista, impresos, etcétera, pero no solo pensando en la idea, dice Carlos Ortega, de que los proyectos se vean, sino de que puedan ser un medio de manutención, dice. Nos queda claro que los medios tradicionales ya no son opción de nada, pero entonces, ¿cómo competir, sobrevivir al Twitter y al Instagram con las cifras que das, Ulises? Un poco de optimismo por ahí. Un poco de optimismo, estimado Carlos. Mira, yo creo, insisto, en que tenemos que sumar habilidades y soluciones para los medios. Ya no basta hacer la fotografía fija que conocemos. Puedo hacer foto fija muy buena. Necesitamos ponerle adicionalmente audio, necesitamos hacer videos, necesitamos saber escribir, saber hacer un guión, y necesitamos hacerlo todos nosotros, porque tampoco los medios te van a contratar a 5 personas, que eso era antes, cuando iba un camarógrafo, un reportero, el realizador, y literalmente un jalacables. Eso ya no existe. Nosotros somos el personaje multimedia que tiene que producir una pieza, además, sintética.
bien hecha, con sentido de la oportunidad y relevante en términos universales, es decir, tomar temas que uno pueda universalizar. Tania, una fotógrafa chilena, Merino, de apellido Merino, hizo un trabajo de cómo vive la gente en las cuevas, en todo el mundo. Lo publicó en National Geographic. Encontró un tema, en pleno siglo XXI, familias viviendo en cuevas, que pensábamos que eso era de la prehistoria. Lo encontró en distintos países, lo publicó. Hizo una historia universal de un tema muy concreto, pero también hizo fotografía fija y recabó testimonios y demás, porque hoy es necesario. Hoy la gente es mucho más demandante. Quiere todo y lo quiere gratis, además. No sé quién además va a pagar por eso. Así es. Ulises, pues se nos acabó el tiempo. Ahorita que hablabas de las cuevas, pensé en alguna idea que por ahí soltó algún analista de estos que están tratando de hacer sentido de lo que nos está pasando, Ulises, que dice que regresamos a la era de las cavernas, nada más que ahora son cavernas digitales, Ulises, y cada quien está encerrado en la suya. Es cierto, es cierto. Estas son nuestras cuevas. Estas son nuestras cuevas modernas. Son nuestras cuevas contemporáneas digitales. Es cierto. Es un placer enorme tenerte en esta sesión, en este webinar de aceleración, entender tu perspectiva, una perspectiva disruptiva, retadora, ¿no? En términos de lo que sigue. Te agradecemos mucho a nombre de Gabriela Marketing, Omar Estrada, socios de Tridente Aceleradora, Anabel Valderas, nuestra Chief Executive Operation Officer. Mi querida Anabel, muchas gracias y estamos muy, muy contentos que nos hayas acompañado, Ulises. También muchas gracias a quienes nos acompañaron, presenciando esta conversación, esta riquísima conversación. Como saben, esto también va a estar en nuestro canal de YouTube, para que puedan revisitar esta charla del gran Ulises Castellanos. Y un enorme placer tenerte aquí, Ulises. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Claudio, gracias, Anabel, Gaby, Omar y todos los que forman parte de Tridente Aceleradora. Saben que se les quiere y se les aprecia y seguimos en contacto vía redes y gracias a los que nos acompañaron por aquí. Aquí estamos, quédense en casa y esperamos que nos veamos en la era post-COVID. Muchísimas gracias. Tridente Aceleradora.